Sefer, de libros y autores. Tenemos la suerte, la alegría de contar en Radio Separat con Raúl Fernández Vítores. Bienvenido, Raúl. Hola, Raquel. Encantado de estar aquí con vosotros en este programa una vez más. Raúl, como muchos de ustedes saben, es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, además de ser un estudioso de la SOA. Y vamos a hablar con él de su último trabajo literario, este ensayo, Tratado del primer engaño. El título ya es sugerente, ¿no? Bueno, pues este es un libro, digamos que es un libro de postrimerías, sí, un libro testamentario un poco, que la verdad es que yo ya estoy jubilado y en mi condición de jubilado he tenido un poco más de tiempo para poderme acercar a lenguas que verán que son bastante lejanas, o remotas, como son, por ejemplo, el sánscrito védico o incluso el acadio, ¿no? Lenguas que me eran totalmente ajenas, ¿no? Me he acercado a los sistemas de escritura, al Devanagari e incluso a la escritura cuneiforme, ¿no? Una de las cosas así que se ve en el libro y de la cual me puedo sentir, bueno, digamos, más orgulloso, aunque es perceptible todo, es el tratamiento, el intento de acercar al lector a lo que es la materialidad de los textos que se utilizan o que he utilizado para armar este libro. Un libro que pretende hablarnos de la utilización política de la filosofía, por ejemplo, entre otras cosas. Sí. Hay todo un recorrido filosófico en el libro, pero es un recorrido filosófico que, en cierto modo, trata de la relación entre la política y la filosofía, ¿no? Pero este recorrido filosófico, de alguna forma, yo ya lo había hecho a lo largo de mi ya muy dilatada vida. Carrera, iba a decir vida, no carrera. Mi dilatada carrera. Lo había hecho y lo había publicado en obras como, por ejemplo, había abordado el nacimiento de la filosofía en un texto que lleva por título Sueños de bronce, e incluso la proyección de la relación entre política y filosofía en la modernidad, abriéndose con mi Maquiavelo en la política, ¿no? Que también lo publiqué más adelante. Entonces el recorrido filosófico ya estaba hecho. Y ahora lo novedoso de este texto que he sacado ahora en estas postrimerías, como ya digo, pues es que hago el mismo recorrido filosófico, pero sobre la hipótesis del sacrificio, ¿no? Entonces esto es lo auténticamente novedoso del libro, ¿no? La hipótesis del sacrificio. También analizas cómo se forman tanto la cultura como las sociedades. Ahí estamos. ¿Cuál es tu visión sobre esta sociedad que, no sé si tengo que decir, padecemos en muchos momentos? Bueno, pues la verdad es que la visión sobre la sociedad es un poco pesimista, ¿no? Está un poco en la línea esta de freudiana, ¿no? De que, bueno, en el fondo, pues nosotros somos, digamos, descendientes de una horda primitiva de primates arborícolas que allá hace 4 millones de años pues adoptó la postura bípeda y pasado 2 millones de años, ni más ni menos, ni uno más ni uno menos, pues logra de alguna forma no solamente utilizar, sino producir con cierta sistematicidad herramientas, ¿no? Y entonces da lugar a lo que es la especie Homo, y el primer Homo es el Homo habilis, ¿no? Nosotros seríamos, dentro de la especie Homo, que ha habido muchos Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus, nosotros seríamos la última especie de Homo, que es el Homo sapiens, que se caracteriza por sus capacidades mentales y por su inteligencia, ¿no? Entonces este Homo, en un principio, el origen del Homo sapiens es tremendamente reciente, ¿no? No va más allá de 200.000 años, ¿no? De hace 200.000 años. Pero bueno, es muy reciente si lo comparas con el resto de los Homo. Pues esta especie o esta subespecie de Homo logra, mediante la utilización de su inteligencia y también mediante la capacidad de simpatía, ¿no? Pues dar con una especie de pericia que le permite pasar
de lo que es una horda relativamente pequeña de hombres o de seres humanos a construir grandes civilizaciones, ¿no? Entonces, la hipótesis del texto que yo saco aquí es que este salto se da precisamente porque descubre la palanca del sacrificio y el sacrificio humano, es decir, de un congénere humano, ¿no? Es a través de este mecanismo de transferencia o de purga, podríamos decir, ¿no? Un mecanismo catárquico, lo que le permite, de alguna forma, solapar, lenificar, suavizar, economizar, racionalizar hasta cierto punto esa violencia, esa pulsión violenta que tiene el ser humano, que es en el fondo pues un depredador más, ¿no? No hay que olvidar que los Homo sapiens somos, en nuestro origen, pues eso, grandes carroñeros, como el resto de los homos. Somos también caníbales y en principio nos dedicamos pues eso, a la caza y a la recolección de seres vivos para nuestro propio consumo, ¿no? Raúl, ¿esa pulsión violenta se puede vehicular ahora en las redes sociales, por ejemplo? Ya que estamos en Radio Sefarad, pues sí. Te tengo que preguntar por esa campaña contra Israel. ¿Es una manera de vehicular ese, para muchos, ¿no?, que dicen barbaridades, que acusan sin fundamento? ¿Es una forma de utilizar o de dar salida a esa violencia, no sé si ritual, pero sí... No, el problema de es que pulsión, ¿no? Sí, el problema es que no está ritualizada. O sea, lo que conecta esto con un poco con la actualidad es precisamente la crisis sacrificial que estamos viviendo hoy día, ¿no? Es una crisis sacrificial que es en realidad la pérdida del sentido de la ley. Cuando se pierde el sentido de la ley porque se pasan, digamos, líneas rojas, ¿no?, como se ha hecho en nuestro país muy recientemente, ¿no?, con respecto a las instituciones, a la apariencia misma de las instituciones. Yo ya no digo la corrupción de las instituciones, sino a la apariencia de las instituciones. Cuando se pasan esas líneas rojas y se va más allá de lo que es, por ejemplo, una ley constitucional, ¿no?, y te das saltas a la torera, creas una crisis sacrificial. Y una crisis sacrificial siempre se manifiesta de forma muy violenta entre la gente, entre los seres humanos, porque los seres humanos estamos sujetos a ley mediante una pulsión. Es decir, la ley pertenece, el respeto o la fuerza de la ley está dentro, está en el más acá de la ley, ¿no?, como muy bien sabía Franz Kafka en el relato que utilizo como epílogo al libro, ¿no? Si tú te cargas ese temor o esa esperanza que el sujeto humano tiene ante la ley, entonces estás dando rienda suelta a la violencia extrema del ser humano con respecto al otro ser humano, que no reconoce el otro. Lo deprimente del libro, bueno, deprimente, digamos, lo más feo del libro es que realmente... que hay que rescatar, sí, ¿no?, para prevenir. Exactamente, quizá. Sí, pero la idea de que el otro realmente es una construcción, pero el otro solo existe en la medida en que nos cargamos a un tercero. Quiero decir, en que somos capaces de ritualizar la violencia, de concentrarla, de minimizarla a través de un sacrificio que progresivamente vamos depurando, ¿no? En un principio es un sacrificio humano, luego un sacrificio de un toro emasculado, un buey, una vaca, un gallo, el pan y el vino, pero siempre está ahí la referencia sacrificial, y cuando hay una crisis sacrificial, claramente la violencia estalla entre los hombres. El tema de Israel, ya que por el cual tú me preguntabas, ese ya es otro tema, que es un tema, digamos, de terrorismo directamente, ¿no? Porque yo hoy día estoy oyendo en los medios de comunicación, bueno, y en la mayoría de los medios de comunicación, el tratamiento vergonzoso que se está dando al conflicto israelí, ¿no? Lo primero que habría que decir en este conflicto es que Hamás es una organización terrorista y que todo acto terrorista es un acto de propaganda, y que cuando el terrorismo tiene un componente religioso como tiene el de Hamás, es un terrorismo que mata masivamente, no mata selectivamente, sino masivamente. Entonces, desde el primer momento que estalla la guerra, que la provoca Hamás con el atentado del 7 de octubre del 2023, desde ese primer momento queda patente que Hamás está dispuesta a llevarse por delante a su propia población con tal de ganar la batalla en los medios y la batalla de la opinión pública, que es lo que está intentando hacer, a costa de su propio pueblo. Es decir,
todas las muertes de los palestinos que se están produciendo son directamente responsabilidad de Hamas, que es una organización terrorista financiada directamente por el régimen de los ayatolás iraníes, pero indirectamente, ojo, por todo el buenismo europeo y por la proyección de ese buenismo europeo en Norteamérica, que se llama wokismo, el wok. Es decir, aquí tenemos una responsabilidad los europeos muy, muy directa, porque claramente muchos o gran parte de la trama de puentes que está utilizando Hamas y que ha utilizado Hamas como forma de resistencia terrorista frente a la defensa que ha hecho el ejército israelí, la hemos pagado los europeos con ayudas al desarrollo. No solo hemos dado dinero, mucho dinero a la Franja de Gaza para construir un aeropuerto, sino que hemos también estado financiando los túneles de los terroristas, ¿no? Entonces lo que está claro es que Israel tiene que ganar sí o sí esta guerra, porque le va su propia existencia en esta guerra, yo creo, Israel. La tiene que ganar. Y por otra parte pienso que no hay solución, o sea, que no se puede volver a la solución anterior. Es decir, no se puede volver al reconocimiento de la Franja de Gaza regida por Hamas. Hay que acabar totalmente con Hamas, que es una organización terrorista. Y cuando Hamas devuelva a los rehenes y entregue realmente las armas, entonces podremos empezar a hablar en serio de una paz duradera en Oriente Próximo. De otra forma, me parece bastante improbable. Esperemos que esas circunstancias se den lo antes posible. Pues esperemos. Raúl, ¿qué hacemos para recuperar la ley? Pues tenemos tiempo. Para recuperar la ley habría que, claro, siempre la recuperación de la ley una vez que se pierde es una recuperación traumática. Y claramente pues, la historia nos enseña que, esto como en la película del Padrino, ¿no? ¿Qué hacemos? Cada cierto tiempo hace falta un baño de sangre, ¿no? Que decía el otro. Pues cuando se pierde la ley, la recuperación otra vez de la ley requiere de alguna forma un hecho traumático. Un hecho traumático que permita, de alguna forma, purgar esas pulsiones violentas que el ser humano tiene y que inevitablemente que no puede deshacerse de ellas, pero que sí puede, de alguna forma, gestionar. Pero la gestión de esas pulsiones, para que sea eficaz y exista realmente una purga, requieren de un engaño. Es decir, el ser humano no puede ver totalmente la verdad de la ley, porque la ley en el fondo es lo que es, ¿no? Entonces, la potencia de la ley reside en el temor y la esperanza ante la ley. Pero si tú descubres, el mecanismo que permite la catarsis, pues parece un poco imposible que la catarsis se pueda hacer, ¿no? Es como en el Mago de Oz, ¿no? Si tú descubres cuáles son los mecanismos que están rigiendo esa máquina tan impresionante, pues te deja de impresionar. Y ahí está un poco el primer engaño. Es decir, el primer engaño es el rito sacrificial, ¿no? Que requiere precisamente de un no saber, del mecanismo sacrificial mismo, ¿no? Tú puedes desarrollar ciencia, puedes construir saberes, puedes desarrollar grandes obras de arte, grandes, teorías científicas, pero hay un mecanismo que es el que nos permite mantenernos unidos, que conviene tratar de forma bastante delicada, ¿no? Porque cuando se patea, como ha hecho, por ejemplo, nuestro presidente del gobierno, cuando se patea la ley y te la saltas por encima de forma a la torera, ilegítima, ¿no? Pues entonces puede ocurrir lo que de alguna forma está ocurriendo, ¿no? ¿Y qué tipo de catarsis podemos soportar en Occidente? Bueno, pues en Occidente, yo la verdad es que en Europa tengo muy pocas esperanzas. Creo que Europa lleva desde la Segunda Guerra Mundial muy dormida. Ha estado siempre, de alguna forma, Europa es una especie de niña malcriada. Una niña que desde finales de la Segunda Guerra Mundial pues ha desarrollado un enorme y muy admirable estado del bienestar, envidiado en todo el mundo,
pero lo ha hecho a costa de que el hermano mayor le pague el ejército, ¿no? Entonces lo ha hecho a costa sin saber realmente cuál era el coste de ese bienestar, ¿no? Y ahora, ¿en qué estamos? Estamos en una política internacional, en un reseteo de la política internacional clarísimo, ¿no? ¿Y qué es lo que le pasa a Europa? Pues se da cuenta que tiene que hacerse mayor de repente. Y yo no sé si los europeos vamos a ser capaces de asumir realmente el coste y la responsabilidad que tenemos con respecto a nuestro propio bienestar y a nuestra forma de vida, ¿no? Porque, por ejemplo, las posturas de antisemitismo, de antisionismo que se han visto en Europa, y no solo en Europa, sino también en Estados Unidos, dicen muy poco de la capacidad para reaccionar ante estas situaciones. La niña malcriada es también malvada en ocasiones, malvada, ¿no? Claro, sí. ¿Quieres añadir algo más antes de despedirnos? Pues no, vamos, estaría aquí hablando toda la tarde contigo. Pues estas reflexiones y muchas más están en ese Tratado del Primer Engaño, que te agradecemos muchísimo que nos hayas prestado aquí, editado por Confluencias. Por Confluencias, sí. Que te agradecemos muchísimo que nos hayas presentado aquí en Radio Sefarad. Raúl, tu casa. Pues nada, muchísimas gracias, Raquel. Y hasta la próxima. Gracias a ustedes.